yo soy bastante revisionista, creo, es decir, me gusta mirar hacia atrás. Entonces, en el arte, yo creo que sobre todo a partir de principios de siglo, final del siglo XIX, principios del XX, se abren como muchas vías en el arte, ¿no? A mí me gusta un poco recorrerlas. He intentado fundir siempre, ¿no?, la información que tengo por diferentes lados. Voy y vengo, voy y vengo. Una de las dudas que muchas veces tienes es sobre cómo deshacerte de toda esta cultura que llevamos encima, ¿no?, de toda esta esquemas que nos sirven para funcionar y con los que trabajamos y estás continuamente poniéndolos en entredicho. Y dices, ¿qué coño hago yo con todo este material aquí, ¿no?, que me pesa? Y es una pregunta que te haces continuamente, hasta qué punto tengo que usar el pasado, cómo tengo que usarlo, por qué no dejo de usarlo. Claro, es que si dejas de usarlo te encuentras en que no eres nada. No llegan las musas si no estás. Está claro que necesitas trabajar mucho, ¿no? Aunque físicamente no estés dándole al pincel en el fondo has hecho de esto tu vida, ¿no?